Bienvenidos, gracias a todos por la compañía, gracias por estar con nosotros. William Cardona, canal oficial. Estamos por todo el país, hoy en la ciudad de Barranquilla. Fin de semana estuvimos en diferentes lugares de la región Caribe y ya en las próximas horas en la ciudad de Bogotá a nuestra campaña con la comunidad indígena Muisca del municipio de Cota en Cundinamarca. Eso lo haremos en los próximos días, en el transcurso de la semana prácticamente. Tengo un invitado muy especial el día de hoy, Hener Úsuga, activista, defensor de derechos humanos, en redes sociales participa las 24 horas, amigos. Y además va a participar en la próxima contienda electoral para Senado de la República. Es un gusto además y cuenten este espacio con nuestro apoyo total, Hener. Total. Vamos a hablar de temas de la cotidianidad política de nuestro país, de lo que hacen los colombianos en el exterior, de asuntos como la reforma tributaria que se nos vino hoy encima, básicamente aspectos que nos interesan a todos. Bienvenido, Hener, gracias por aceptar esta invitación. William, no, pues muchísimas gracias a usted por la invitación. Muchas gracias también a todas las personas que participan activamente en su canal, que es un canal muy activo, el que yo también siempre lo he dicho, sigo casi que desde que usted comenzó. Y no, William, supremamente importante participar en este espacio con usted. Y creo que este espacio pues, es supremamente importante en esta batalla que todos estamos dando pues, por el cambio del país y por encontrar realmente el equilibrio que Colombia requiere, William. Muchas gracias. En Europa nos hemos reunido en los últimos días, los compatriotas colombianos allá, todos con ese interés por el cambio de nuestra nación, de nuestra patria colombiana. Nos vemos muy comprometidos. ¿Cómo son las reuniones de ustedes allá? ¿Qué temas manejan? ¿Qué piensan? ¿Cuáles son las perspectivas que tienen? William, pues hay que decir que al igual que en Colombia hay diferentes grupos y hay diferentes organizaciones de colombianos acá en el exterior. Dentro de esas diferentes organizaciones, pues hay diferentes ideologías, diferentes pensamientos, aunque en el fondo, pues todos apuntan a la misma dirección y es el cambio del país, ¿sí? Entonces, pues cada quien dentro de su organización y dentro de sus movimientos, pues tiene sus propias rutas de trabajo. Sin embargo, nosotros, pues los que nos identificamos como Colombia Humana, que es a donde yo pertenezco, Colombia Humana Francia, pues hemos tenido una dinámica muy particular desde el año 2018, cuando se hizo la campaña para Gustavo Petro para la presidencia de la República. Y desde ahí comenzamos un trabajo de visualización de toda la problemática colombiana. Y eso básicamente lo que se discute siempre en las reuniones, de cómo vamos a afrontar esa problemática que se está presentando en Colombia, de cómo vamos a respaldar a la gente en Colombia, de cómo vamos a respaldar este proyecto, este proceso de cambio que requiere nuestro país, porque eso pues requiere de un respaldo. Y si bien nosotros no aportamos 10 millones de votos, pues sí es cierto que sí aportamos una denuncia internacional que hasta ahora muy poco se había visto y que desde el año 2018 hasta hoy pues viene en aumento. Entonces cada vez son más los colombianos en el exterior que optan por este tipo de trabajo de denuncia internacional y de visibilizar, perdón, toda la problemática del país en el exterior. Y pues usted ve, William, y todas las personas que nos ven, que todos los días hay más y más medios de comunicación internacionales que se refieren a los asuntos colombianos y que ayudan a replicar las denuncias que nosotros constantemente estamos haciendo y que no soy yo solamente, sino que somos un grupo muy significativo de colombianos, unos más visibles que otros, pero todos supremamente importantes dentro de ese trabajo que se está realizando. Entonces nuestras reuniones son eso, William, son reuniones en las que nos ponemos de acuerdo para respaldar el trabajo que ustedes están haciendo allá en Colombia, William. El micrófono, William, tienes el micrófono apagado.
William, tienes el micrófono apagado. Estas organizaciones criminales que tenemos en los últimos días han estado más homogéneas para atacarnos. Yo siempre he hablado, y a nuestra gente a través de este espacio, de que nos vamos a enfrentar o estamos enfrentados. El senador Gustavo Petro se enfrentará con todos nosotros a un monstruo de 1000 cabezas. Pero nosotros tenemos un guerrero de 1000 batallas, un monstruo de 1000 cabezas que se ha comido nuestro país, lo ha devorado, ha saqueado, ha robado. De ese monstruo de 1000 cabezas hacen parte sectores muy amplios, medios de comunicación, bandas de asesinos, un sector de gamonales, terratenientes, empresarios, que apoyan todas estas sinvergüencerías y hasta la patrocinan. Está la infamia, está la mentira. Todo esto lo encabeza la secta fanática del Centro Democrático y sectores tradicionales, liberales, conservadores. Eso es lo que llamamos el monstruo de 1000 cabezas. Y también la falta de estructura política, falta de conciencia. Cuando vemos gente tan humilde defendiendo al uribismo, gente pobrísima, gente muy necesitada, pasando muchas necesidades en las regiones y defendiendo esos proyectos de derecha, ellos también hacen parte de ese monstruo de 1000 cabezas. Nosotros tenemos que atraer a ese sector de la población que no tiene estructura política, ese sector de la población humilde, que está ciego, que no ha entendido la situación de nuestro país, la política nacional. Hay que decirles a todos que ante ese monstruo de 1000 cabezas tenemos un guerrero de 1000 batallas. Lo vamos a hacer y lo estamos haciendo en las diferentes regiones, inclusive allá en el exterior. Una de las pruebas es que en la campaña del actual mandatario, este señor Iván Duque, nos metió en el cuento más empleo, más salarios, menos impuestos, más salarios, menos impuestos. Marta Lucía Ramírez e Iván Duque. Por allá observo yo en Facatativá, aún Vallas, instaladas, ¿verdad? Todavía están. Marta Lucía Ramírez y Iván Duque. Más salario, menos empleo. Pues ha sido una completa farsa. Ha sido un engaño. Con eso manipularon y con eso engañaron, con eso cayó mucha gente. La devolución del IVA, eso fue una farsa, eso fue un engaño. ¿Cuál devolución de cuál IVA? Y se lavaron las manos con el asunto de la pandemia. Pues a partir de hoy inicia la discusión en el Congreso de la República de la reforma tributaria. Pero quería hablarle a la gente de esto un poco, hablemos a los oyentes, Jenner, de la reforma tributaria. En los últimos 9, casi 10 años ya tenemos 6 reformas tributarias, pero ¿sabe qué es lo más grave? Que 3 son del gobierno de Duque. Y en una reforma tributaria, principalmente con este proyecto de derecha, los que se han beneficiado son los multimillonarios, los que más tienen. Menos impuestos para ellos, la canasta familiar más gravada para el pobre, para los colombianos, para las clases medias y menos favorecidas. Reformas tributarias en un país donde no necesita tantas. Lo que necesitamos es que hayan menos ladrones, no se roben el presupuesto. Hoy nuestro país, de manera vergonzosa hay que decirlo, es el tercero más endeudado de Latinoamérica y tenemos prácticamente el 60% del Producto Interno Bruto lo debemos. Tanto dinero. Ayer firmaron con el Banco Interamericano de Desarrollo en un proyecto para acá, para la ciudad de Barranquilla. 560 millones de dólares. Más y más deuda. Todos los días crecen y crece y crece más la deuda. Eso es con compromisos con el Fondo Monetario, con el Banco Interamericano y con el Fondo Mundial. Nuestras generaciones, adolescentes, nuestros niños, pasarán generaciones pagando las deudas de estos ladrones. Y la gente en la orfandad, en la calle, porque esa cantidad de millones que sacan prestado es para robárselo, no es para invertirlo.
que observáramos resultados, pues hombre, bueno, entonces no tendríamos adultos mayores en la calle, no tendríamos tanta pobreza, tanta necesidad, pero no. Endeudan el país para robarse los recursos y con frasecitas muy bonitas manipulan, mienten. Reforma tributaria. ¿Qué opinión tiene la reforma tributaria que el gobierno de Iván Duque presenta hoy? William, yo creo que lo primero que yo quiero, según mi concepto, según mi visión, lo primero que yo quiero aportar es que el monstruo no es un monstruo de 1000 cabezas, yo lo veo más bien como un monstruo de 1000 pies, como estos gusanitos 100 pies, ¿sí? Pues tiene muchos pies, pero una sola cabeza que es la que dirige y la que ordena a todos esos pies hacia dónde van a caminar, por dónde se van a ir. Y esa cabeza, pues indiscutiblemente se llama Álvaro Uribe Vélez. Quien controla no solamente a su movimiento político, sino que quien controla gran parte de los empresarios en Colombia, quien tiene la unión y el respaldo de empresarios muy grandes y muy poderosos, lógicamente de grandes fortunas que no se han hecho trabajando y trabajando y trabajando, como dice el señor, sino de grandes fortunas que se han hecho a través de la corrupción. Y prueba de eso es lo siguiente. Luis Carlos Sarmiento Angulo, hoy el hombre más rico de Colombia, casi 10.000 millones de dólares, hoy. Pero resulta que en el 2002, William, no sé si ustedes saben este dato, cuando Álvaro Uribe Vélez ganó la presidencia de la República, nadie en la historia podría ni siquiera llegar a imaginar que Luis Carlos Sarmiento Angulo iba a ser el hombre más poderoso, más rico de Colombia. Porque a esa época solamente alcanzaba a tener 1.000 y algo de millones de dólares, ¿sí? Y tenía 68 años, ya estaba en edad de jubilación, él ahora ya es un hombre de más de 80 años, estaba ya en edad de jubilación y no era el hombre más rico de Colombia, pero fue de ahí, después que pasó la edad en la que debería de haberse jubilado, que se volvió supremamente millonario. ¿Por qué? Porque pues, el gobierno de Uribe le entregó la plata de los ciudadanos a Luis Carlos Sarmiento Angulo, entonces le entregó las vías, le entregó los peajes, le entregó la construcción de las grandes vías 4G en Colombia, ¿sí? Entregó la plata del Estado a los bancos de Luis Carlos Sarmiento Angulo, ¿sí? Y así sucesivamente muchas cosas, ¿sí? Y eso hizo que Luis Carlos le entregó las pensiones, atención, es quien administra las pensiones de la gente en Colombia. Entonces, a raíz de eso, él viene a ser el hombre más rico de Colombia, viene a tener la fortuna más grande del país y la crea después de los 68 años con la ayuda de Álvaro Uribe Vélez, ¿sí? Es una fortuna corrupta, es una fortuna que la hicieron fruto de la corrupción y así sucesivamente muchas otras, ¿sí? Y así sucesivamente muchas otras. No digo que todas las personas que tienen plata en Colombia son fruto de la corrupción, no, hay gente que trabaja y hay gente que es emprendedora y que ha luchado y que ha sacado su empresa adelante, pero este caso específico nos demuestra eso. Entonces, lo que yo creo es que precisamente las reformas tributarias han servido, William, para que personas como este señor pues se conviertan en los más ricos del país, porque se supone que los más ricos son quienes más impuestos deberían de pagar, que los más ricos son quienes más aportes deberían hacer a la nación y termina siendo todo lo contrario. Estas reformas tributarias lo que hacen es beneficiarlos a ellos con el no pago de impuestos. Es precisamente eso y por eso es que ellos seguirán siendo la gente más rica del país. Y entonces, por ejemplo, yo escuchaba a Vicky Ávila decir en la entrevista que le hizo a Gustavo Petro este fin de semana, William, no sé si usted la vio, donde le decía que es que ellos generan empleo. No es que generen empleo, ellos lo que están generando es riqueza. Hay otra gente que sí se da la pela por generar empleo, por abrir empresas serias, honestas, con esfuerzo y generan empleo. Ahora, generar empleo en Colombia es que la mayoría de colombianos pues tuvieran la posibilidad también de crear empresa, tuvieran la posibilidad de acceso al crédito sin intereses muy altos. Pero precisamente a los demás colombianos se les hace difícil crear empresa porque los impuestos no los pueden pagar ellos, porque las tasas de impuestos no las pueden pagar, porque estas reformas tributarias están diseñadas única y exclusivamente para que señores como Luis Carlos Sarmiento Angulo pues no paguen impuestos y se sigan beneficiando del erario que le pertenece a usted, William, que nos pertenece a todos porque entre todos lo pagamos. Y entonces dirán, pero es que usted está fuera del país, ¿cómo así que entre todos pagan? Pues sí, pero es que cuando yo mando la plata para que mi mamá merque,
a ella le descuentan el 4 por 1000 y luego con esa plata mi mamá va y merca y hay algunos productos que ya están grabados y lo que gaste por fuera de ahí, pues son productos que están grabados ya, ¿sí? Entonces, esa reforma tributaria está diseñada exclusivamente para eso. Pero hay una cosa más grave, William, y no solamente en el tema de reforma tributaria, sino casi en todos los temas de Colombia, y es que nosotros nos acostumbramos a vivir así, nos acostumbramos a vivir clavados, hermano. Eso hay que decirlo abiertamente. Estamos acostumbrados a eso, y estamos tan acostumbrados a eso como proponer un ejemplo en otro asunto, y es que cuando a alguien lo roban, por ejemplo, entonces decimos, es que dio papaya, y ese dio papaya es el significado de que nosotros nos acostumbramos a eso. O sea, esa expresión quiere decir eso, que estamos acostumbrados a eso, a que si nos roban es porque dio papaya, a que si nos matan es porque algo debía, a que si a una mujer la violan es porque quién sabe cómo iba vestida o porque iba a esas horas de la madrugada por allá sola de noche, ¿cierto? Entonces nos acostumbramos a vivir en un país así. Entonces lo que yo creo que es más grave incluso que el gobierno, porque el gobierno puede presentar esa reforma tributaria las veces que quiera, pero lo más grave de eso es que nosotros nos aguantamos y hacemos silencio frente a eso. Entonces, excepto tú, excepto otros periodistas y otras personas que estamos en redes sociales, que salimos inmediatamente a protestar, pues realmente la gente no hace caso a ese llamado a la manifestación, a ese llamado a la protesta, a ese llamado a las calles, a que desde las calles y las plazas públicas pues, hagan la bulla necesaria para poder cambiar. Entonces, nosotros no es que seamos culpables, no, ¿por qué no? Sino que nos acostumbramos al silencio, a ese silencio que finalmente sí termina siendo cómplice, pero no nos estamos dando cuenta, ¿sí? Entonces, yo creo que lo verdaderamente grave de todo este asunto, William, es eso. ¿Qué opino yo referente explícitamente a eso? Y es que estamos equivocados, completamente equivocados, pero el gobierno no lo está, porque el gobierno cuando presenta su reforma tributaria, él sí está en su dirección de darnos a los pobres duro y de favorecer a los ricos. Entonces ellos no se equivocan porque esas son sus políticas, esas son sus ideologías. Pero nosotros sí nos equivocamos aceptando y permitiendo con nuestro silencio todo ese tipo de reformas. Decíamos ahora al inicio del programa que en los últimos 10 años van los gobiernos, el de Santos con 6 reformas tributarias, pero imagínense que de este gobierno Duque, él solamente 3. Y hablábamos con el senador Wilson Arias hace poco de los 10 billones que inclusive fueron entregados al famoso músculo empresarial y al ciudadano del común 65.000, 75.000, y como siempre esta trampa, entonces gente que no tiene derecho se mete allí para que le den los 85.000, y hay gente tan descarada, funcionarios públicos, a ediles inclusive, hay una compañera nuestra que a ella pues, no tiene necesidad y no tiene por qué llegarle, pues, le llegó. Afortunadamente ella devolvió el dinero, fue y compró mercados, la edil Liliana Buccelli, imagínense, y así como ella devolvió lo que le entregaron, ese famoso auxilio solidario. Pero hay gente de estrato 5 y 6 género que aquí ha recibido eso del auxilio y se lo empacan al bolsillo. Ellos no tienen la decencia de devolverlo para que se le entregue a la gente pobre. Y muchos en este país sin necesidad reciben esa miseria, pero no la devuelven. Cuando claro, tenemos gente en Colombia muy necesitada, conozco una señora, por allá la denunciaron, vive por allá en Bogotá en un estrato 6, pues se quedó 15 días o 20 por ahí en un barrio de la localidad 19, ¿cómo le parece? Le pagó a la otra señora que se prestó para esa sinvergüencería. Mientras la encuestaban, y esta ladrona, para buscar que le dieran un subsidio. Pero el gobierno hace eso, ¿por qué? Para legalizar el saqueo. Porque no hay control de nada. Los que tienen allá en las bases de datos
encargada de la dirección de la dirección de planeación, también son otra cuerda de delincuentes aliados del uribismo que permiten todo esto. Entonces, el gobierno central, con el ministro Carrasquilla, otorga 10 billones al empresario. Al más humilde no le dan nada. Tenemos el problema de los ladrones de estrato 5 y 6 y quién sabe qué más poderoso recibiendo lo que no les pertenece, no dicen nada. Hay gente honorable como la concejal Liliana Buccelli, la edil Liliana Buccelli, que devolvió la plata, la devolvió. O por lo menos si no la devolvió al erario, ella fue y compró mercados y se los entregó a la gente más necesitada. Pero este señor nos presenta hoy al Congreso la tercera reforma tributaria. Y estoy escuchando toda la mañana a congresistas hasta el Centro Democrático siendo críticos de ella. Sinvergüenzas mentirosos. Criticando la reforma tributaria del presidente de ellos. Pero ¿sabe qué? Esa es una estrategia, porque al final todos resultan aprobándola y firmando allá, dando el voto. Entonces, por los medios, todos son críticos de la reforma tributaria. No he escuchado uno que la apoye. Por ahí, los que la han presentado, es presentada por el gobierno y por el ministro, y unos cuantos del Centro Democrático, pero hay un sector del Centro Democrático inclusive, liberales, conservadores, todos criticándola, pero muy mentirosos, porque el día de la votación, en las plenarias, ellos la aprueban. Con eso nos manipulan y con eso nos engañan. Y después, ¿quiénes son los que terminan sufriendo las consecuencias de esa reforma? El pueblo colombiano, la gente. Siempre hemos hablado, de pronto tocamos el punto de la movilización popular. El pueblo salva al pueblo, sin movilización es imposible. Si la gente no toma conciencia y no reacciona, no hace un autoanálisis de lo que hemos sufrido, de lo que hemos vivido, va a ser muy difícil. Y eso es lo que nosotros en las redes sociales, con Gener, que trabaja diariamente denunciando la situación, con asuntos que casi nadie ve. Pero nosotros aquí los hacemos visibles en Twitter, en YouTube, en Facebook. Y ese es nuestro trabajo. Compatriotas colombianos como Gener Úsuga son los que deben estar en el Senado. Yo los invito a todos para que lo apoyemos, lo respaldemos. Y la gente que está en Europa, los que están allá, que él tiene sus grupos. Yo tengo mis grupos allá también, porque estoy aquí en Colombia. Revisar por quién vamos a dar nuestro voto en la próxima elección. Empezando que tenemos un sector nuestro, aunque minoritario, que es muy bueno, muy bueno. Algunos que son representantes de la Cámara y van a aspirar al Senado. Yo creo que ellos van fijos. Y los que continuarán como senadores nuestros, del polo, del maíz, de nosotros, es que de Colombia Humana no hay nadie. El senador Petro es el único. Porque el senador Bolívar es del maíz, pero los votos son de Colombia Humana, el representante Racero es del maíz, los votos son de Colombia Humana, la doctora Aida Bella tiene votos de la Unión Patriótica, pero de Colombia Humana no tenemos. Necesitamos tener gente nuestra. En el pacto histórico debe haber mucha gente nuestra, gente de origen de Colombia Humana, gente de aquí. Gener Úsuga va a competir al Senado y lo vamos a apoyar también. Lo vamos a apoyar con todos. Si vamos a seguir la línea que nos ha dictado el senador Gustavo Bolívar de 86-55 o 55-86, pues la verdad es que los que tenemos allá, digamos que son 10. Yo creo que ni 10. Minorías. El presidente Gustavo Petro debe tener un Congreso mayoritario, tener sentido de pertenencia, apropiarnos del movimiento, del pacto histórico, todos en la convergencia, y trabajar por esos 86 representantes, 55 senadores, todos con esfuerzo en las regiones. Yo decía a Gener esa semana que las reuniones de las videoconferencias de 30 y 40 y hasta 100, y a veces van 200, esas sirven, pero es que siempre son los mismos, casi siempre los mismos. De aquí, el conocidito, siga Carlos, siga Pedro, siga Juan, siga Cielo, siga los mismos.
¿Y con eso vamos a elegir un Congreso mayoritario? No. Yo creo que debemos salir a la calle. Por ejemplo, los que estamos acá en Colombia, porque en Europa eso es otro cuento, en Estados Unidos, otra cosa, no lo pueden hacer porque son allá extranjeros y tendrán que trabajar por redes los del exterior, pero aquí en Colombia hay que ir al corregimiento. Para que no nos entretengamos tanto en las videoconferencias, hay que seguirlas haciendo, impulsando, son muy buenas, pero no olvidarnos del territorio para poder lograr ese objetivo superior del Congreso mayoritario. ¿Cómo ve este panorama, Hemer, de todo lo que ha hablado en los últimos 10 minutos? Bueno, William, yo lo que creo es lo siguiente, William. Primero, pues, hay un reto muy grande que tenemos no solamente los que estamos haciendo activismo político y social, o los que tenemos algún tipo de liderazgo en redes o donde quiera que sea que tengamos ese liderazgo. Yo creo que hay un reto muy grande de parte de las bases, ¿sí? De las bases en Colombia. Las bases son fundamentales porque son las bases que realmente pueden hacer ese cambio. Nada, nos ganamos usted y yo con aspirar al Senado de la República si las bases no nos aceptan como candidatos y no votan por nosotros. Y en cambio siguen votando por los mismos de siempre, ¿cierto? Entonces yo creo que tiene que haber un compromiso muy grande de las bases realmente de querer dar ese cambio y aceptar las nuevas propuestas y las nuevas candidaturas. Entonces, dentro de todo eso, y yo lo he dicho muchas veces ya en diferentes espacios, y es que el pacto histórico, el principal pacto histórico que hay que hacer es el del ciudadano con él mismo. Ahí comienza el pacto histórico, donde el ciudadano mire el país que tiene, mire el país que le quiere dejar a sus hijos, mire el país donde él creció, porque la mayoría de nosotros, William, crecimos en un país que no nos ha dado dignidad a ninguno, ni a usted, ni a mí, ni a nuestros hijos, ¿sí? Entonces, lo primero es que el ciudadano entienda el país en el que vive y reflexione frente al país que quiere. Eso le permite al ciudadano común y corriente, al que le gusta o no le gusta meterse en política, pero al ciudadano común y corriente, entender que el principal pacto histórico es el compromiso de él con él mismo, de querer hacer un aporte a través del voto para que el país cambie, ¿sí? Eso le hará entender al ciudadano que deberá votar efectivamente por personas diferentes, por personas como usted o como yo, ¿sí? Personas diferentes, personas que venimos de las bases, personas que nos ha tocado vivir la injusticia a la que nos han sometido todos los últimos gobiernos en Colombia. Entonces, cuando el ciudadano nos ve a nosotros semejante a ellos igual, o sea, que sepa que los candidatos que vamos a aspirar o que estemos aspirando, venimos de ahí mismo, somos los mismos, pues yo pienso que el ciudadano va a entender. Entonces, ahí ya hay otro pacto histórico, y es el pacto histórico del sector político, o los que representemos o representen en ese momento el sector político, con las bases del pueblo. Ahí está la segunda parte del pacto histórico, porque no podemos seguir pensando ni permitiendo de que un pacto histórico es solamente que se junten los líderes políticos de los diferentes partidos políticos y movimientos políticos del país. No, el pacto histórico es un compromiso que ellos hacen de respetar una dirección de las bases. Entonces, las bases tienen que pronunciarse, y por esa razón, William, las bases tienen que estar supremamente representadas dentro de esas nuevas listas al Congreso. Entonces no podemos decirle al pueblo que estamos haciendo parte de un pacto histórico y cuando revisamos la lista al Senado, los 100 son los mismos 100. Ahí no hay pacto histórico. Pacto histórico es que cuando le presentemos al pueblo esa lista, ¿sí? Entonces el pueblo mire que ahí dentro de esa lista hay 8, 10 o 15 que repiten, pero no porque sean los mismos, sino porque su trabajo se ha desempeñado y se ha caracterizado por ir en favor de la dignidad del pueblo, pero que todos los otros 70, 80 o 60 candidatos que se presenten, pues vienen de las bases, vienen de las regiones, pertenecen a las comunidades negras del país, pertenecen a las comunidades indígenas del país, que dentro de esas listas van a haber mayoritariamente mujeres, pero que también la comunidad LGTBI va a estar ahí representada.
que los mineros van a estar representados, pero que mis campesinos allá en la Celia Risaralda que cogen café y que cultivan el plátano, pues también van a estar ahí representados. Que los vendedores ambulantes, que los informales van a estar ahí representados. Es que el pacto histórico tiene que hacerse es con la sociedad, tiene que hacerse es con la gente de las bases, con la gente de a pie, con la gente que se levanta todos los días a las 5 de la mañana para ir a trabajar y hacer una platica, 15,000, 20,000 pesos en ese día, para en la tarde comprar comida para llevar a su casa y eso lo convierten en el diario vivir. Y esa es su historia permanente. Ese pacto histórico es con ellos y es entre ellos. Nosotros, como representantes políticos de un partido, de un movimiento, lo que tenemos que hacer es acogerlos a todos y proporcionar los espacios donde podamos abrazarnos todos para hacernos fuertes. Usted lo decía ahorita, nos van a atacar y dentro de esos ataques hay una alta probabilidad, William, de que asesinen o nos asesinen a muchos de los que estamos en esta pelea. Y no es que quiera victimizarme o decir que vamos a ser víctimas de no sé qué, no. Sino que ahorita, si usted mira las entrevistas que le decían a Gustavo Petro, por ejemplo, que va a ser nuestro candidato presidencial, ¿sí? Las entrevistas que a él le hacen son unos ataques que no tienen ningún fundamento, porque no le encuentran nada, porque no tienen por dónde atacarlo. No tienen cómo atacarlo. Y buscan deslegitimar su trabajo y el nuestro para poder que no lleguemos al poder. Pero cuando se den cuenta que realmente deslegitimando el trabajo que estamos haciendo, que hace Petro, que hace usted, que hago yo y que hacen tantas personas hoy en Colombia y fuera del país, por ese país, entonces solo van a tener una sola posibilidad de mantenerse en el gobierno y es aplicando la misma estrategia que utilizó Pablo Escobar ya en tiempos anteriores, asesinando candidatos, asesinando a quien les genere peligro, porque no han podido meternos a la cárcel, no han podido meter a Petro a la cárcel, no han podido inhabilitarlo, no han sido capaces de hacer eso, porque no tienen cómo. Entonces, hoy, la Colombia humana y el pacto histórico tiene una gran posibilidad de que diseñando una tarea con las bases, pues podamos llegar al poder. Que usted, William, pueda ser senador de la República, que yo sé que lo va a hacer, ¿sí? Que mi amigo Edilberto Muñoz en París o mi compañera Ligia de Canadá puedan llegar a la Cámara de Representantes, o nuestro amigo de las redes sociales Beto Coral pueda estar en el Congreso, o Luis Olave pueda también ser senador por las negritudes, ¿sí? Con ese pacto histórico, pero en el momento en que ellos vean que no tienen cómo pararnos, hay que hacer atención, porque van a utilizar esas mismas estrategias. Entonces yo lo que les pido a todos, William, es, con esto termino, es que debemos nosotros, usted y yo, y Luis Olave, y todos los otros que estamos en este Cielo Rusinque, y todos los otros que estamos en este propósito de cambiar al país, abrazar las bases. Sin las bases es imposible cambiar a Colombia, porque si nos abrazamos solo usted, Cielo, Olave y yo con Petro, pues Uribe se va a ir por los lados y van a llenar de esa plata mafiosa, esa plata corrupta, todas las 4 esquinas necesitadas del país y van a volver a ganar. Va a volver a pasar exactamente la misma historia. Muy bien, estamos con Género Úsuga, compatriota colombiano en el exterior, que va a ser candidato. Hoy es precandidato, no será candidato al Senado. Y lo vamos a llevar allá todos en la mano, trabajando con disciplina, con compromiso. A ver, me están escribiendo en este momento y me dicen que Benedetti se fue de Colombia Humana. Hablemos un poquito de esa situación, Jenner, Benedetti, Pizarro, Bolívar. ¿Qué opinión tiene respecto de lo que sucedió en los últimos días? Y no puedo confirmarle si el senador Benedetti se fue. Después analizaremos ese punto, pero háblenos un poquito de esto, Jenner. No, yo lo que creo, William, es que nosotros dentro de ese gran pacto que tenemos que hacer, pues lo primero que tenemos que hacer es comenzar a conocernos y adaptarnos, ¿sí?
comenzar a eso, porque es que el pacto histórico se tiene que hacer con todas las fuerzas y cuando se mezclan todas las fuerzas, pues se mezclan diferentes pensamientos, diferentes ideologías, a pesar de que todos apuntemos a lo mismo que es a cambiar el país, ¿sí? Entonces, en el momento en que eso ocurre, pues ocurren algunos choques, pero el impasse entre Bolívar y Benedetti está solucionado. La compañera Cielo Rusinque junto a la compañera Clara López lograron hacer una reunión el fin de semana donde ese aspecto se aclaró. Hicieron las paces y se dieron la mano de manera virtual Bolívar y Benedetti y seguimos en el pacto histórico. Yo lo que creo es dos cosas, William. Es uno, que tenemos que aprender nosotros a que la ropa sucia se lava en la casa y que siempre, en cualquier partido y movimiento, en cualquier asociación, en cualquier tipo de trabajo donde haya un grupo de personas, siempre van a haber diferencias. Pero es que precisamente es a través de las diferencias que tenemos que construir. Son las diferencias las que nos juntan acá para poder cambiar este país. Entonces son más las cosas que nos unen que las que nos separan y yo creo que en ese orden de ideas tenemos que aprender eso. La ropa sucia se lava en casa, para eso está el interno. No todo se puede ventilar en las redes sociales, no todo se puede arreglar a través de las redes sociales. Eso yo creo que lo primero. Pero lo segundo es que esa misma diferencia de lo que ocurrió con Bolívar y Benedetti, pues nos deja como ejemplo de que a pesar de que choquemos, como lo que nos une es más, podemos seguir trabajando juntos. Benedetti sigue en la Colombia humana, bueno, en Colombia humana, en el pacto histórico sigue Benedetti. Bolívar sigue liderando lo que ha venido liderando 55-86 y todo este proceso tan difícil que le ha tocado liderar. Y seguimos todos en los mismos. Yo entrevisté a Benedetti ahorita hace 15 días, ¿sí? El senador Bolívar, imagino que también nos dará la oportunidad de poder hablar con él, ¿sí? Pero entonces esto tiene que darnos el ejemplo de que esas peleas tampoco podemos transmitirlas a la calle. Cuando esto ocurra, pues lo que tenemos que hacer nosotros es lo que hizo la compañera Cielo Rusinque y la compañera Clara López, servir de mediadores para poder solucionar los impases. Y este no es el primero y tampoco será el último. Más cosas van a pasar, seguramente, pero tenemos que tener la suficiente capacidad, la inteligencia y la sabiduría para saber transitar por eso. Porque una cosa sí le digo, William, cuando nos enfrentamos a este tipo de procesos de cambiar un país, porque es que lo que estamos enfrentados es a cambiar un país, una nación. El futuro de Colombia hoy depende de que usted sea senador, de que los otros compañeros que mencioné hace un momento lleguen al Congreso. De eso depende el futuro de Colombia. Entonces, cuando nos enfrentamos a eso, muchas veces el enemigo no solamente está por fuera, también hay el enemigo que se llama la cizaña y está ahí dentro, molestando, jodiendo un poquito. Y eso tenemos que tratarlo con inteligencia y con sabiduría. Y esa inteligencia y esa sabiduría se tiene que demandar en cada uno para poder sacar este país adelante. Si no la utilizamos, si lo que nos hacemos, lo que permitimos es dejarnos llevar de los egos y de la rabia y de la calentura y del momento, pues eso significa que una persona que hace eso no está preparada tampoco para asumir el cambio, el reto histórico que tiene por delante frente a un país. Yo creo que hay que aprender a hacer esas lecturas. Entonces, si una persona se deja llevar de la calentura y y pasan 2 días y no ha arreglado el problema, esa persona no está en la capacidad de afrontar el reto que hoy se nos viene por delante, William. Entonces, esa capacidad la tienen aquellos quienes sean capaces de, con su inteligencia y su sabiduría, calmarse, calmar los demás y seguir empujando este barco. Porque esto es un barco muy pesado, William, que necesita de la fuerza de todos, suya, la mía. Yo admiro mucho, por ejemplo, usted va a ser candidato al Senado o es ya candidato al Senado. Yo quiero ser candidato al Senado y aquí estamos juntos, hablando. Y si hay una persona si mi candidatura se puede dar y me pueden avalar por la Colombia humana y una persona no quiera votar por mí, está William, para que voten por él. Pero si es que no les gustó yo ni no les gusta William, pues estará Cielo Rusín, que estará Luis Olave, y hay una lista, por eso la importancia de quienes participan en esa lista. Entonces yo creo que estamos en un esfuerzo muy grande, William, y tenemos que seguir ahondando en esos esfuerzos para que esta situación se pueda mejorar y podamos realmente ser una opción para el país. Lo que hoy tenemos que hacer es eso, una real opción de poder para Colombia, para los colombianos.
siempre trabajar en pro del país, y el país por encima de todo. El senador Petro con un Congreso minoritario no lo va a lograr. Los nuevos liderazgos que han surgido en las diferentes regiones debieran contar con el apoyo de todos ustedes, amigos. Nosotros hemos trabajado con las uñas, haciendo de tripas corazones, Génera allá, nosotros aquí, y nomás somos 2, pero es que necesitamos 86, lo que bueno que fuéramos más. Todos, gente nueva, gente comprometida y gente leal, no manguitos, no gente deshonesta, gente comprometida, gente que se ponga en el zapato de los otros y que por encima de los egos personalistas, la salamería, el amiguismo y todo esto que surge por allí, lo primero debe ser el país. Vamos a apoyarnos mutuamente. Ese espacio lo hemos abierto a todos, a mujeres, hombres, de Senado, de Cámara, todos, y el listado que tenemos para invitar aquí, precandidatos hoy, vamos a apoyarlos. Para eso es este espacio, sin vanidad, sin esa cuestión de solo yo. No le podemos ceder espacio a otro, no. Yo creo que es el país el que nos necesita a todos. Vamos a lograrlo. Por último, quiero hacerle un comentario corto, Gene, y también me dé su opinión, porque me ha dicho la gente, me ha hablado mucho. Hay una entrevista que sucedió esta semana, el fin de semana anterior, con esta señora, esta mujer tan ruin, que ha prostituido la profesión del periodismo, Vicky Dávila. Esta infeliz, bueno, siempre intenta acorralar a Gustavo Petro. La entrevista ha generado todo tipo de opiniones. ¿Cuál es la suya, Género? Con Gustavo Petro, la entrevista a Vicky Dávila y Gustavo Petro. William, y a todas las personas que nos ven, yo lo que creo de esa entrevista son dos cosas. Uno, que tenemos un excelente candidato para la presidencia de la República, que tenemos el mejor candidato para la presidencia de la República, que se llama Gustavo Francisco Petro Urrego. Yo creo que eso es lo principal. ¿Por qué? Porque es que a pesar de todos los ataques que la señora le hizo, pues él respondió con altura y se hizo respetar, y yo creo que eso es supremamente importante. Lo segundo que yo creo, William, es que no solamente tenemos que cambiar a los políticos para que Colombia pueda salir adelante. Yo creo que Colombia necesita una reestructuración política, una renovación política, pero también necesita una renovación periodística, William. O sea, el periodismo en Colombia no puede seguir de la misma manera. O sea, el periodismo no puede seguir siendo un periodismo vendido, amañado, porque en estos casos, por ejemplo, usted no debería llamárseles periodistas, sino activistas. Yo tengo mi canal de YouTube y yo hago entrevistas, pero yo no soy periodista, yo soy activista, porque cuando yo hago estas entrevistas, yo voy firme diciendo es que soy político, y aquí se habla de política, y yo soy Colombia humana, y eso no se lo niego a nadie. Entonces yo no puedo aplicar para periodista, yo soy activista político, lo mismo usted. Pero cuando una señora como ella sale y dice que es periodista, y uno ve una entrevista tan catastrófica para el periodismo, entonces simplemente una señora como ella y como este señor Néstor de la Blue, pues tienen que declararse en activistas. Y también tienen derecho a declararse en activistas, y tienen derecho a tener un candidato de ellos para la presidencia, y a defenderlo y a pelear por él como nosotros hacemos por el nuestro. Pero entonces que no se sigan llamando periodistas, porque eso es un irrespeto a la profesión del periodismo. Eso es un irrespeto a quienes investigan para dar la noticia. Eso es un irrespeto a quienes salen a contar las verdades de lo que pasa en el país. Entonces yo creo que estamos llamados a hacer una renovación política, pero también estamos llamados a hacer una renovación periodística, y eso es simple, eso se hace muy fácil. Eso se hace más fácil que cambiar el gobierno, William, y es no escuchar. No repliquemos a esos medios, no prendamos la televisión en esos canales,
No abramos los links de esas revistas y de esos periódicos, de esos pasquines que lo único que quieren es seguir haciendo daño y protegiendo a terroristas, protegiendo a narcotraficantes y protegiendo a quienes bombardean niños, por Dios. Eso es muy fácil de hacer. Ahorita está la internet para informarnos y hay miles y miles y miles de espacios como el tuyo, como otros espacios donde la gente se puede informar como quiera. Y entonces, pues a ellos que los vean quiénes, pues los mismos que son de su misma calaña. Pero los que pensamos que el país se puede cambiar, pues no sigamos esa gente. No lo sigamos. Veamos solamente, busquemos la información que necesitamos para poder ayudar a cambiar esto. Pero también hay una tercera, y es que también se necesita una reestructuración judicial en Colombia. O sea, tiene que comenzar en Colombia a haber justicia de verdad. ¿Cómo es posible, William, que una persona como Álvaro Uribe Vélez, que no me merece ningún tipo de respeto hoy por hoy, tenga más de 293 investigaciones y no pase nada? Absolutamente nada. Y no solamente con él, con muchos. ¿Cómo es que porque a alguien le da diarrea, entonces se suspende el trámite que se esté haciendo en la fiscalía o en el juzgado? ¿Y cómo es que entonces todo el mundo con la excusa de la diarrea ahora no asisten a los llamados que les hace la justicia? ¿Cómo es que los abogados se prestan para esa situación, William? Entonces ahí habría que preguntarse una cosa que yo la he hecho desde hace días. ¿Para qué son los abogados? ¿Qué es lo importante en los abogados? ¿La justicia o la defensa? Eso habría que preguntárselo en este momento. Porque la justicia pues aplica en que hay que contribuir para que quien cometió un delito sea juzgado y pague por él. Y la defensa pues es lo que hacen los abogados, que es ir a defender terroristas, es ir a defender narcotraficantes, es ir a defender a todos los zampones que son los que más plata tienen y les pagan supremamente bien. Sería bueno, William, mirar las cuentas bancarias de estos abogados que defienden narcotraficantes y demás. De esos abogados que defienden a estos ladrones que se han robado el Estado. A ver cuánta plata les ha entrado a ella. Y ahí hay una última pregunta, William, y con esta termino. Es que si una persona que robó al Estado o que es narcotraficante contrata a un abogado de los más caros del país y le paga con esa plata, es que esa plata que él recibe es corrupta o no es corrupta, es un lavado de activos o no es un lavado de activos. Ahí hay un poco de preguntas que hacerse. Entonces yo creo que hay que avanzar en todo esto, hay que avanzar en el tema de modificación del periodismo, que la gente no escuche esa basura que hoy les están dando, pero también en el sector justicia también. Entonces yo creo que son muchos los cambios que Colombia necesita y yo vuelvo y lo digo, de eso somos responsables nosotros, porque si somos tan responsables por un voto que demos, pues también todos somos tan responsables por un link que le demos a un periódico, por un me gusta que le demos a un canal de YouTube, ¿sí? O por compartir el video de una señora que le está haciendo daño a la democracia. William, tienes que prender el micrófono. William, sigues con el micrófono apagado. A toda esta bandola de la que hace parte la señora Vicky Dávila, bandola de la desinformación. María Isabel Rueda, Salud Hernández, Gustavo Gómez, Néstor Morales, toda esta pandillita aduladora de los ministros, del uribismo, lagarto de todos los gobiernos de turno, porque detrás de ese trabajo que hacen ellos, como muy bien lo dijo Jenner, un trabajo de activismo, hay 10 millones. Esto no es así que es gratis, amigos. No van a creer que ellos, su comportamiento, que no es ético, porque siempre intentan es devorar a nuestros candidatos. Hay que decirle al jefe de prensa del senador, a ver, porque Petro determinó hablar con Vicky Dávila, y entonces, ¿cuál función cumple Andrés allí? Pero él también salió a lavarse las manos a decir que no había autorizado. ¿Cómo que no había autorizado? Entonces, si usted no está cumpliendo la función de jefe de prensa, mi querido Andrés,
Entonces hágase a un ladito para que esté allí, porque tenemos muy buenos jefes de prensa, que es el que necesitamos para nuestro candidato. Y se lo digo así de frente como se lo digo en Twitter, para que lo sepa de una vez. Esa responsabilidad también es suya. Será el candidato que lo devoren allá. Nada de eso. Aquí estamos con control de todo y siendo autocríticos para construir, no para destruir. Pero ya está bueno que nos bloqueen espacios en las redes sociales, nosotros con Petro, pero si él lo lleva el señor jefe de prensa para que lo devoren estas víboras allá. Vamos a ponernos muy claros en esto. Pero decirles que no van a pasar, que no lo van a lograr. Nadie. Si tenemos infiltraditos en el movimiento, pues tendrán que salir, o nosotros los sacaremos aquí. Y la prensa no va a continuar manipulando. Banda de aduladores de todos los, y lagartos, lambones de todos los gobiernos de turno. Nosotros vamos es para la construcción de una patria nueva, ese es el compromiso, ese es el objetivo. Y lo vamos a lograr con conciencia social, creando, animando y enamorando a nuestros ciudadanos, a nuestros compatriotas, con el proyecto político de Colombia Humana, que es el mejor, el más perfecto. Por supuesto que con enfoque territorial, para que aquellos que quieren ser candidatos de Colombia Humana, no vamos a empezar por haber escuchado uno con la prometedera, prometiendo como si fuera uno del Centro Democrático. Parece que no sabe que está aquí en Colombia Humana. Aquí no estamos para andar prometiendo nada, porque nos pareceríamos al mismo proyecto que gobierna el país de 150 años. Esto no es para prometer. Cuando estemos, vamos a cumplir el proyecto de Colombia Humana. Eso es un mensaje para todos los candidatos a Cámara y Senado. El programa de gobierno de todos es el de Petro, el de Colombia Humana, con enfoque al territorio. Por eso escuchaba uno que parecía Horacio Serpa. Yo prometo construir puentes en el río. ¿Qué es esto, Gene? Por Dios. Oh. Ya me conocen, mis queridos amigos. Gener, vamos a cerrar, pero no se me vaya a ir. Gracias, despidámonos de nuestra gente, invitándolos a todos para que apoyemos a Gener Usga. Yo digo lo mismo que yo, Gener, ahora. Si no me van a apoyar, pues ahí está Gener. Y una mujer, voy a elegir una mujer acá en Colombia, para que si no nos van a apoyar a nosotros, pues que la digan a ella. Y listo. Y para cámara, vamos a tener cámara en las ciudades. Gener, gracias y despidámonos, amigo. No, William, muchísimas gracias a usted nuevamente por este espacio. Muchas gracias a toda su audiencia por soportarnos acá tantas veces. Ya esta es como la cuarta vez, quinta que salgo acá en su programa. Y no decirles a todos que hay que comprometernos supremamente, pero no comprometerse con William ni comprometerse conmigo. Hay que comprometernos con Colombia y ese compromiso por Colombia pues nos llevará a escoger un Congreso supremamente mayoritario entre unas listas amplias y suficientes para poder conseguir un buen Congreso. Entonces, nosotros estamos acá, pero no solamente para que piensen de pronto en votar por nosotros si llegamos a ser candidatos, sino para que puedan realmente escoger, invitarlos a que puedan realmente escoger dentro de unas listas que inteligentemente se van a organizar y que esa responsabilidad finalmente es del elector. Es el elector quien es responsable por los congresistas y por el gobierno que pueda elegir. Entonces yo creo que comencemos a asumir esas responsabilidades. La baraja va a ser muy amplia, además muy fuerte y muy buena, y estoy seguro que si obtenemos las mayorías en el Congreso, William, quienes queden van a representar dignamente este proyecto político de cambio que necesita Colombia. Entonces, invitarlos a todos a eso, a una reflexión, a una autocrítica. Usted lo decía ahorita, es sumamente importante, porque ves, cuando uno hace una crítica, ahí mismo lo bloquean a uno, dejan de seguirlo y toda esa vaina y todo eso, y eso me parece que es de niños chiquitos, de gente que no está capacitada para afrontar los retos que se vienen en el país. Entonces, nada, comprometámonos a que esos restos son de todos, que todos participamos, los activistas, los que tienen o no alguna responsabilidad política y los que tienen o no esa responsabilidad en las bases. William, y a ti muchísimas gracias. Muy bien. Vamos a ir a Cota con la comunidad indígena Muisca, ahí en la vereda de La Moya, en Cota, esta semana próximos días, amigos. Envíenos allá lo que tengan a bien, grano. Ellos consumen mucho maíz. Hay que llevarles maíz a nuestra preciosa comunidad Muisca que quiere ser la quieren desterrar. Ya les he contado un poco de esto.
William. Me llaman al 315-539-6714. Nosotros seguimos trabajando para ustedes y nos esperamos en el próximo programa. William. ¿Sí? No sé si me regalas 30 segunditos más porque olvidé Adelante, algo. claro. Y es que mi esposa es la directora de la revista de Reacción Revista, ¿sí? Reacción Revista Digital. A través de Reacción Revista Digital se va a impulsar una campaña para los niños de Buenaventura, ¿sí? Entonces, ella con la revista y con otras personas que se van a unir, esto no tiene nada que ver con campañas políticas, ni tuyas, ni mías, ni nada. Están lanzando este llamado para que las personas que quieran donar útiles escolares, William, y algunos implementos para los niños allá en Buenaventura, pues entonces puedan acercarse a través de Reacción Revista Digital y puedan ponerse en contacto con la revista y desde allí les van a guiar con las personas allá en Buenaventura que están haciendo la organización de esta actividad. Es supremamente importante. Todas las personas que te ven a ti, por favor, los que quieran colaborar con esto, que a través de la revista Reacción Revista Digital puedan contribuir, es supremamente importante. Gracias. Se ponen en contacto con Hemer para esa campaña muy bonita. Útiles escolares a través de la revista. Reacción. ¿Cómo se llama la revista? Reacción Revista Digital. Es una revista que lleva 1 mes y medio, pero que tiene más de 400.000 impresiones hoy en todo el país. Es supremamente importante. Bueno, muy bien. La hemos lanzado desde acá. Si necesitan el contacto de Hemer para que lo apoyen, me dicen y yo les paso el contacto. Gracias. Bueno, gracias a todos por la sintonía. Los espero en el próximo programa, amigos queridos.